Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a continuar con ese tema que iniciamos ayer. Ayer hablábamos que había un solo evangelio de salvación. Creo que Dios, tratando de poner claridad y de establecer esa claridad para todos los hombres, definió las cosas en unidad. Y por eso hemos colocado como título a esta semilla, un solo Dios, un solo mediador y un solo sacrificio. Ayer veíamos que había un solo evangelio. Hoy vamos a complementar esa información de las cosas que son únicas para que nosotros tengamos claridad y no estemos buscando otro tipo de visiones, otro tipo de respuestas, otro tipo de soluciones, en un contexto donde la humanidad cada día parece estar más desenfocada en el afán de encontrar soluciones inmediatistas, soluciones mágicas, soluciones que no les signifiquen procesos, esfuerzos, sacrificios, decisiones. Por eso vamos a hacer un recorrido por la palabra, porque la palabra establece con claridad cómo son las cosas. Reitero, ayer hablábamos de eso, de un solo evangelio para salvaciones. La palabra del Señor me dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, como nos lo enseña la palabra, estamos hablando de la iglesia. Entonces, estamos hablando de que hay una sola iglesia, una iglesia cuyo cuerpo son todos los miembros que creen en Cristo, quien es la cabeza de esa iglesia. Entonces, en Primera de Corintios nos está diciendo que hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Entonces, debemos tener claro este tema, una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo, de todos los creyentes en Cristo Jesús. Alguno me preguntará sobre el tema de la iglesia católica, de las denominaciones. La condición para ser iglesia es que creamos en Cristo Jesús. No hay otro requisito en la Biblia que se exprese para ser iglesia. Iglesia es todo aquel que cree en Cristo Jesús. La palabra también me dice en el siguiente versículo, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hablando de esa unidad, entonces hablamos de un solo espíritu. Hay un solo espíritu que es el Espíritu Santo de Dios. No hay más espíritus. En el concepto de santidad hay un Espíritu Santo. Todos nosotros, los seres vivos, tenemos un espíritu que nos da vida, que es parte del Padre. Pero nosotros sabemos que hay un solo Espíritu Santo y que de esa manera se estableció que para la iglesia hubiera un bautismo, que fuéramos bautizados como la norma de la Biblia dice, bautizados en Mateo 28, 19, dice bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nosotros somos bautizados en un solo Dios, en un solo Espíritu y en un solo mediador que es Cristo Jesús. Pero adicionalmente dice, fuimos bautizados todos los que creen, no está haciendo acepción. Judíos, griegos, esclavos, libres, ya no hay acepción. El que cree en Cristo Jesús, no importa de dónde provenga,
hace parte de ese cuerpo que es la única iglesia, pero para eso es bautizado en un solo espíritu. La palabra también nos dice en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Recordemos, Cristo Jesús viene a los suyos. ¿A quién? A los judíos. Él viene a su pueblo, pero por el rechazo, entonces a nosotros se nos abrió la oportunidad de la salvación, de entrar en el nuevo pacto que Cristo estableció, pero con una condición, o con un adicional más bien, y ese adicional es que si hay judíos que creen en Cristo Jesús, son iglesia. Si hay no creyentes, si hay personas de otras religiones, si hay gentiles, si hay de otras nacionalidades, personas que creen en Cristo Jesús, también son iglesia. Entonces lo que está diciendo es que lo que hizo Cristo en Jesús fue establecer el medio de reconciliación de todos los pueblos, de todas las naciones, para convertirnos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, y de ahí acabar las enemistades nacidas de diferentes credos. Entonces, al crear una iglesia cuyo requisito único es creer en Cristo Jesús, no importa de dónde venga. A través de Cristo se pueden reconciliar todas las naciones y todos los credos, porque estaríamos en un solo cuerpo que se llama la iglesia. La palabra también me dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es un tema que con la tradición tenemos discusión. La palabra es la que dice que hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. La condición para que Cristo pudiese ser mediador era que era necesario que Cristo se hiciera 100% hombre. Esto se llama en teología la unión hipostática. Esto quiere decir que en Cristo se conjugaron las dos naturalezas de manera perfecta. La naturaleza espiritual de Dios, porque Cristo es Dios, o sea, siendo 100% Dios, pero también 100% hombre. Eso se llama unión hipostática. Y el único ser en el mundo, en todos los tiempos, y que no existirá ninguno más que cumpla esas condiciones, es Jesucristo hecho hombre. Por eso, esa es la condición. Y por eso se establece que hay un solo mediador, porque es la única persona en el mundo que ha cumplido estos dos requisitos. La naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas en una sola persona. La palabra también me dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hombre pudo haber hecho durante la historia, como lo vemos en la Biblia, miles, millones de sacrificios al sacrificar animales, al hacer diferentes ceremonias sacrificiales. Pero el único sacrificio que perdona los pecados de manera total y absoluta fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, como vemos ayer y vemos hoy, hay un solo evangelio, hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo Espíritu Santo, hay un solo cuerpo o una sola iglesia, hay un solo sacrificio que es el que establece Cristo Jesús. Por eso, digámosle al Señor, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, abre nuestro entendimiento, que al leer la palabra, que al estudiarla, podamos entender que hay un solo Dios, que hay un solo Espíritu, que hay un solo Hijo, que hay un solo mediador, que hay una sola iglesia, que hay un solo evangelio, y poder centrar nuestra vida en ese conocimiento de ese Dios,
de ese mediador y de ese evangelio que me llevan a la salvación. Entender lo que sucedió en la cruz en beneficio nuestro, para nuestra salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.